Gálatas capítulo 2, versículo 11. El mensaje de esta mañana se llama Fe versus legalismo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los hombres, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que antes destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Señor, nosotros rogamos para que usted tenga misericordia en nuestras almas. Rogamos para que usted nos hable en esta mañana. Rogamos para que su Espíritu nos ayude a entender su verdad. Y vamos a poner todo nuestro corazón para aplicar esa verdad en nuestra vida. No queremos ser simplemente oidores olvidadizos. Queremos vivir el Evangelio ciertamente, Señor. Muchas gracias por su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hasta ahorita en esto que hemos estado estudiando en Gálatas, básicamente llegamos a una conclusión, que solamente hay dos formas en que el hombre pueda llegar a ser salvo. Por un lado, o te tratas de salvar a ti mismo por tus buenas obras, por tu bondad y porque tú eres mejor que los demás, y esto se llama legalismo. O, por el otro lado, que sea Dios el que te salve a través de la fe en Cristo Jesús. Básicamente todo se reduce a estas dos opciones. Y la pregunta que hoy vamos a responder es: ¿en cuál de las dos conviene descansar? ¿Será que es la gracia de Dios o será en el legalismo? ¿En cuál de las dos conviene que nosotros apoyemos nuestra vida? Hermano Raúl, ¿puede abrir las ventanas de allá, por favor? Y nosotros, hermanos, vamos a ver este pasaje que tenemos acá en Gálatas. Recordemos que Gálatas, que la región de Galacia había sido invadida luego de que Pablo había llevado el evangelio, invadida por judaizantes, quienes llevaban la propuesta: la salvación no es solamente por Cristo, se necesita obedecer la ley. Ya lo hemos escuchado varias veces a lo largo de esta semana. Y Pablo está refutando esa propuesta. La semana pasada vimos cómo la iglesia deslindó su relación de los judaizantes. Ellos no tienen nada que ver con nosotros y más bien se unieron con Pablo.
De tal manera que las columnas de la iglesia, los apóstoles irían principalmente a los judíos, mientras Pablo y Bernabé, ¿a dónde irían? A los gentiles, muy bien, irían a los gentiles. Ahora, Pablo continúa narrando lo que sucedió después de aquella reunión en Jerusalén. Ya el escenario no es Jerusalén. Pablo y Bernabé regresan a donde era su iglesia madre, por decirlo así, que es Antioquía. Antioquía es al norte de Israel, en Siria, en una nación al norte de Israel. Y ahí estaban Pablo y Bernabé. Pero nos dice que después de un tiempo llegó ¿quién? Pedro. Pedro visita Antioquía. Ahora los papeles se cambian, ya no es Pablo yendo a Jerusalén, es Pedro en Antioquía. Y Pedro es recibido en la iglesia. En aquellos tiempos las iglesias hacían una actividad que se le llamaba el ágape. Ágape es la palabra griega para hablar sobre el amor sincero, el amor que viene de Dios, ese amor que es puro, ¿me dejo entender? Y era utilizar esta palabra ágape para describir esa reunión que tenían los cristianos durante o juntamente con el servicio de adoración a Dios, porque se reunían y cada uno traía comida a la iglesia. Y entonces se sentaban juntos y compartían los alimentos unos con otros. Y estos eran celebraciones de amor, por decirlo así. Pero parece que estas celebraciones también trajeron algunos problemas a la iglesia primitiva, no por la celebración en sí, sino porque dejaron ver el pecado de algunas iglesias. Por ejemplo, ¿se acuerda lo que sucedía en Corinto con el ágape? Que Pablo dice que algunos se sientan y comen primero, y mientras llegan los otros ya se acabaron la comida. No solamente se comieron todos, sino hasta se emborracharon. Juntamente con el ágape se hacía la cena del Señor. Y entonces imagínense tomando la cena del Señor borrachos. Pero el asunto en Corinto era un asunto de discriminación social, porque los que comían eran los de clase alta, mientras que los pobres, que eran los últimos en salir del trabajo, eran discriminados, no podían comer, porque cuando llegaban todos los ricos se habían acabado el banquete. En Antioquía estaba sucediendo otro tipo de discriminación. El problema no era social, el problema era racial, porque se empezó a hacer una separación entre judíos y gentiles. Los judíos no se querían sentar ya con los gentiles. Y es que, hermanos, ciertamente durante siglos el judío había sido instruido por el Señor que tenía que abstenerse de ciertos alimentos. Lo sabemos cuando leemos la ley del Señor. Por ejemplo, el cerdo, algunos tipos de aves, algunos tipos de peces, algunos tipos de cuadrúpedos no podían ser consumidos. Y un judío tenía que tenerlo muy en mente. Cuando un judío, por ejemplo, iba a comprar carne, esa carne ni siquiera había podido ser sacrificada, ese animalito. Si tú ibas a comprar un cordero, ese cordero no podía haber sido sacrificado por un gentil. No solamente tenía que ser una carne lícita, permitida, como la de cordero, sino que ese cordero tenía que haber sido sacrificado ¿por quién? Por un judío. Israel, no me toques el PowerPoint, por favor. No solamente eso, sino que los judíos no utilizaban los mismos instrumentos que los gentiles. Los platos, los vasos, los tenedores, ellos usaban sus instrumentos, no lo de los gentiles. Y finalmente, imagínense si la celebración o la comida fuera en día sábado. Le añadía un montón más de presión a los judíos, porque ellos incluso contaban la cantidad de pasos que era permitido dar durante un sábado, y si el banquete quedaba más lejos de lo que tú podías caminar, no podías ir. Ellos también hacían otros rituales como lavarse las manos, y no es el lavado de manos higiénico que nosotros hacemos hoy en día, sino que era un ritual para purificación del alma, por si acaso aquella comida hubiese sido contaminada de alguna manera, yo me lavaba las manos para quedar ritualmente limpio.
Era un gran conflicto en la cabeza de un judío poder llegar a sentarse en la mesa de un gentil. Pero Pedro ya no era de ese tipo. Pedro ya había cambiado su pensamiento. Y Pedro se sentaba inicialmente con los gentiles. Él no tenía problema. Quiero que se haga la imagen de aquí, una mesa larga donde estamos todos nosotros gentiles sentados, y Pedro ahí riéndose, haciendo bromas, contándonos las historias de cuando caminaba con Jesús, ahí con nosotros, disfrutando en una comunión perfecta. Un día llegan a Antioquía, unos hombres que venían de Jerusalén. Estos eran judaizantes y ellos comenzaron a ver mal que Pedro se relacionara tanto, que los judíos se relacionaran tanto. Y Pedro, en lugar de sostenerse en lo que se había quedado en el concilio, Pedro retrocede. Y aquí vemos, hermano, nuevamente una debilidad en el carácter de Pedro. Pedro retrocede y ya abandona la mesa juntamente con los gentiles, y de repente, usted lo encontraba sentado por allá solito, comiendo solo. Y ese no fue todo el problema, sino que juntamente con Pedro, los demás judíos que pertenecían a la iglesia comenzaron a levantarse de las mesas y a irse y a hacer su grupito, por allá judíos, por acá gentiles. Hasta el punto, dice Pablo, que el mismo Bernabé, que había visto cómo Dios había obrado en medio de los gentiles, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, dice. Pablo se acerca a Pedro porque le va a refutar. Pablo le va a decir a Pedro 3 razones por las cuales él está fallando muy grandemente. Y esto nos recuerda, hermanos, que la fe es una fe racional. Nosotros no obedecemos simplemente porque tenemos que hacerlo. Nosotros obedecemos porque hay muy buenas razones por las cuales obedecer a Dios. Es una obediencia inteligente lo que tiene el cristiano. No es una obediencia ciega, subordinada e involuntaria. ¿Me dejo entender? Vamos a ver qué fue y cómo argumentó Pablo con los judíos. Como Israel ya puso en la pantalla, nuestro primer punto es que la fe justifica, mas sin embargo el legalismo condena. La fe justifica, pero el legalismo condena. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio, a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, Pablo no soportó la idea de que la iglesia se comenzara a desviar de la pureza de la verdad. Alguno dirá: Pablo, hay que ser tolerante. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad. No importa, a final de cuentas, mientras que tengas una devoción a Dios, mientras que tú hagas las cosas para Dios, ya qué importa lo que piense. No, hermano. Porque el problema acá es que Pedro se estaba yendo en contra de uno de los pilares de la iglesia. Pedro, al apartarse de los demás, no con sus palabras, pero con su acción, le estaba diciendo a los gentiles: si ustedes quieren tener comunión conmigo, tienen que hacerse judíos. En otras palabras, para ser parte del pueblo de Dios hay que ser judío. Era lo que Pedro estaba diciendo. Y Pablo se enoja, hermano. Y aquí nos tenemos que recordar algo: nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pablo no vio a Pedro y dijo: ¿qué importa? Que haga lo que le da la gana, que a final de cuentas es su problema si se va al infierno. No, el enojo de Pablo tenía una forma pastoral. Él estaba preocupado de que el alma de Pedro no se perdiera. Y entonces dice en el versículo 14 que le reprendió, ¿cómo? Delante de todos. En el versículo 11 nos dice cara a cara.
Algún amigo católico le hubiera dicho, oye Pedro, ¿y tú quién eres para contradecir al Papa? El Papa es infalible. Tú. No, hermano. Pablo le contradijo ¿cómo? Cara a cara y públicamente. Aquí también podemos aprender algo. Cuando alguien haga algo que no te gusta a ti, ¿a dónde tienes que ir? Porque hay algunos hermanitos que les encanta regar la bola por toda la iglesia y sobre todo lo camuflan de piedad, ¿no es cierto? Hermano, quiero contarte algo sobre fulano de tal, pero es para que oremos por él, por su pecado. Fíjate que fulano de tal hizo y sueltan todo el chisme. Pero eso sí, te lo estoy contando no como chisme, sino para que ores por nuestro hermano. Hermano, cuando usted ve a alguien haciendo algo en contra de la verdad de Dios, vaya donde esta persona y háblele cara a cara. Si tú no tienes el valor para hablarle cara a cara, hermano, avísale a los pastores, avísale a un hermano maduro en la fe para que te puedan ayudar. Si no sabes cómo hablar con esta persona, pide ayuda a personas maduras, pero no andes regando el chisme por allí. Alguno dirá, pero ¿no se tiene que primero reprender en privado? ¿No hizo Pablo mal al avergonzarlo públicamente? ¿No era mejor llevárselo al cuartito del fondo y decirle, ¿sabes qué, Pedro? ¿Has hecho mal? ¿Sabe cuál era el problema, hermano? Que el pecado de Pedro ya se había difundido en toda la iglesia. Si Pedro hubiera hecho eso una vez y nadie se hubiera dado cuenta, era una cosa, pero el problema es que ya los demás se habían arrastrado en la hipocresía de Pedro. Y es que, hermano, Pedro sabía que estaba haciendo mal. Él había aprendido de Jesús que así no se tenía que vivir. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿quién era Pedro? No solamente era uno de los 12. Todas las listas en los evangelios lo ponen en primer lugar, denotando que Pedro tenía una función de líder dentro de esos 12 apóstoles. El alto rango de Pedro hizo que cuando Pedro hacía algo bien, las personas que estaban, por decirlo así, abajo de él, se veían muy bendecidas, muy beneficiadas. Pero cuando Pedro mete la pata, como él está en una posición alta, los que están abajo se ven muy perjudicados. Es como, no es lo mismo el pecado del hijo que del padre, ¿cierto? Cuando el padre peca, las consecuencias para la familia son peores. ¿Por qué? Porque tiene una posición más alta. Pablo tuvo que reprender a Pedro justamente por eso públicamente. 1, porque el pecado se había difundido, y 2, porque él ya no era simplemente una ovejita más. Él estaba en una posición alta y su acción causó muchos pecados en la congregación. Pablo lo tiene que reprender. Calvino decía, aquellos que pecan en público deben ser castigados en público, para que puedan los demás también aprender. Ahora mira lo que le dice en el versículo 15, Pablo a Pedro. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted se da cuenta, en el versículo 15, Pablo hace una distinción entre los judíos y ¿cómo le llama a los demás? No les llama gentiles, ¿cómo les llama? Pecadores. Ese era el típico pensamiento judío. Pablo está utilizando un poco el sarcasmo acá. El judío pensaba, yo soy pueblo santo de Dios, yo soy hombre escogido de Dios. Los demás que están ahí afuera son cochinos
pecadores. Al decir eso, ¿qué estaba diciendo sobre sí mismo el judío? Que era santo. Que era él, el judío era santo y el gentil era pecador. Pero Pablo está argumentando con Pedro y le está mostrando que a final de cuentas, el que ser judío y obedecer la ley en sí mismo no es forma de ser salvo. La ley nunca fue un instrumento para salvación, nunca lo fue. El Salmo 143, versículo 2, dice: no entres en juicio con tu siervo. Está diciéndole el salmista a Dios: Dios, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hermanos, ¿sabe lo que pasaría si Dios nos llamara a dar cuentas a nosotros? Si no tuviéramos a Cristo Jesús. Pero Señor, yo he hecho, yo he cuidado, yo he obedecido, yo hice aquí, yo hice allá, yo hice por allá. Nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley. Ser judío y guardar la ley no daba ninguna ventaja en cuanto a la salvación. Para lo único que sirve la ley, a final de cuentas, es para que el hombre reconozca que es pecador, que es transgresor de Dios. Esa era la ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles. Los gentiles nada más tenían su conciencia para darse cuenta que estaban haciendo bien o que estaban haciendo mal, pero la conciencia es engañosa. Muchas veces terminamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero hay algo más seguro, hay una verdad concreta en las Escrituras que Dios reveló en los mandamientos, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada a Él. Pero el objetivo de Dios no es que el hombre terminara diciendo: por cumplir la ley, entonces agrado a Dios. Porque el gran problema se encuentra que todos somos transgresores. Pedro lo conocía. Pablo hace un gran énfasis en el versículo 16. Le dice: nosotros sabemos que el hombre no es justificado. Pedro lo sabía. Por eso es que Pablo le dice al inicio que Pedro estaba actuando hipócritamente. Era más falso que el arroz plástico. Pedro sabía. ¿Cómo trató el Señor Jesús a los fariseos, que eran los que decían que por la ley el hombre se podía salvar? ¿Los felicitó? No, les dijo, Mateo 23, lea el capítulo, es fuertísimo. Fariseos y escribas, hipócritas. Es más, Pedro también había visto la posición del Señor Jesús frente a los gentiles. ¿Se acuerda de cuando el centurión vino al Señor Jesús pidiéndole que sanara a su siervo? Y le dijo: Señor, nada más di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad y yo le digo a mi siervo ven, y al otro va, y simplemente obedecen. Si tú le dices que sane, sana. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante este gentil? No he encontrado otra fe así en Israel. Un gentil tenía más fe que un judío. Pedro sabía también que el Señor, la noche antes de ser entregado, en su discurso final dijo y oraba al Padre que Él iba a reunir a todo su rebaño, no solamente al pueblo judío, sino que Él dijo: hay otro rebaño aparte de este rebaño que tengo que traer, y seremos un solo rebaño con un solo pastor. Los judíos siempre han estado en el plan de Dios. Cuando Dios le prometió a Abraham la salvación, en Génesis 12 le dijo: y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de los judíos. Todas las naciones, ¿de dónde? De la tierra. La salvación desde el inicio en el plan de Dios
era la salvación para todos, indiferentemente si eres judío o si eres gentil, si eres hombre o si eres mujer, si eres esclavo o si eres libre, no hay diferencia. La salvación era para todos. Pedro había escuchado con sus propios oídos cuando el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que Pablo le dice: nosotros, tú y yo, Pedro, sabemos bien que el hombre nunca va a ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie se puede salvar. La única forma de ser justificado es ¿cómo? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces, por un lado tenemos una fe que justifica, y por el otro lado tenemos un legalismo que te condena. Todo aquel que crea que por sus obras puede llegar a ser salvo está irremediablemente, a menos de que ponga su confianza en Cristo, pero está condenado a vivir en el infierno, porque no importa cuánto haya tratado de ser bueno, hermano, la ley es un amo cruel que nunca queda satisfecha. Siempre va a encontrar errores en ti. Y si no me crees, trata de pensar un día: voy a hacer las cosas perfectas. Pero medita no solamente en tus acciones, en cada pensamiento e intención de tu corazón. Te vas a dar cuenta que está lleno de egoísmos. Te vas a dar cuenta que no quieres hacer las cosas por otros, que no amas a los demás como a ti mismo, ni menos que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te vas a dar cuenta de eso. El segundo punto que va a tratar Pablo con Pedro es que la fe vivifica, mientras que el legalismo va a ser todo lo contrario, mata. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. A ver, aquí Pablo nuevamente está siendo sarcástico. Aquí Pablo está recogiendo, este es un versículo bien complicado de discernir, de entender, porque no es nada fácil, pero yo me quedo con esta interpretación. Pablo está recogiendo el argumento que tenían los legalistas. ¿Qué decían los legalistas? Los legalistas dirían algo así: Pablo y compañía, los que buscan ser justificados a través de Cristo, buscando ser justificados por Cristo, terminan descuidando la ley. Y por tanto se hacen pecadores como los gentiles, porque los gentiles tampoco cumplen la ley. Por tanto, si Cristo fue el que les enseñó esto, Cristo es el promotor de que los hombres vivan en pecado por no seguir la ley. ¿Se deja entender un poquito? Se lo vuelvo a explicar. Ese es el argumento de los legalistas. Pablo, cuando se convirtió a Cristo, ¿qué pasó con la ley? Ya no guardaba los sábados, ya comía chanchito. Ya exactamente, el sábado no importaba lo que tuviera que hacer, comía sin lavarse las manos, sin el lavado ritual. Los judaizantes horrorizados dijeron que eso hizo Cristo en Pablo. Cuando Pablo buscó a Cristo, terminó descuidando la ley. Entonces Cristo es un promotor de pecado, porque los que siguen a Cristo ya no quieren obedecer la ley. No es que no quieren obedecer la ley, es que entendemos que hay cosas en la ley que eran sombras de lo que había de venir. Los animales puros y los animales inmundos eran sombra de que Dios iba a limpiar. Y lo que Dios limpia, ¿se acuerda de la visión del lienzo? ¿Qué le dijo Dios a Pedro?
que no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. Cuando Dios limpia, nada es inmundo. Pero eso no estaba hablando de la comida. Estaba hablando de los seres humanos. Cuando Dios limpia, no importa si es gentil o judío, es puro. Por eso es que nosotros podemos comer chanchito con todo. Nos vamos a la tienda del hermano Raúl y comemos chanchito felices de la vida. Porque no nos hace impuros. Porque aquellas regulaciones se cumplieron en Cristo. El día de reposo era para que los judíos entendiesen que necesitan separar un día para el Señor, pero principalmente porque necesitaban reposar en el Señor. ¿Nuestro reposo quién es? Nuestro reposo es Cristo. De nada sirve que tú te tumbes en una cama y no hagas nada un sábado y no vengas a Cristo y estés en comunión con Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? Pablo entonces dice, los judaizantes que dicen que Cristo promueve el pecado porque abandonamos la ley, por eso Cristo es un promotor de pecado, es ministro de pecado. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Nunca. Eso es un no rotundo. Jamás en la vida. Más bien, los pecadores, ¿quiénes son? Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, Pablo está hablando de sí mismo. ¿Qué había destruido Pablo en este contexto? Pablo había sido fariseo de fariseos. Si había alguien que había buscado la salvación por medio de la ley, ¿quién fue? Pablo. Pero Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, escucha lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Confiar en la carne está hablando aquí del legalismo. Si alguno cree que puede confiar en el legalismo, yo más todavía. Circuncidado al 8º día, dice Pablo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Si había alguien que tenía un castillo de la ley, era Pablo. Pero dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ese gran castillo, esa fortaleza, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esta es la mejor interpretación de ese versículo, porque las cosas que yo destruí, ¿qué había destruido Pablo? Su confianza en la ley como medio de salvación. Pero Pablo dice que si lo que antes él había destruido, ese legalismo, ahora lo vuelve a levantar, ¿cuál es la consecuencia? Se hace transgresor. ¿Qué es un transgresor? Los legalistas estaban acusando a Pablo que por seguir a Cristo era un pecador. Cristo promotor de pecado, por tanto Pablo pecador. Pablo dice, no, al contrario. Si tú, una vez que has saboreado la gracia de Dios, una vez que la has degustado, quieres pisotear la sangre de Cristo, tratarla por inmunda, y vas a levantarte a ti mismo como el autor de tu propia salvación, tú te estás haciendo un transgresor, porque estás despreciando la gracia de Dios. Hermano, quiero que me entienda la seriedad de la salvación por nosotros mismos. Es un desprecio a la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo único que puede hacer la ley? Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál era el objetivo de la ley? ¿Sabe cuál es el objetivo de la ley? Matarte. Matarte. El objetivo de la ley no es que tú confíes en ella tu vida.
El objetivo de la ley es que tú veas tu realidad. La ley es el espejo. Algunos nos llevamos una decepción al vernos al espejo. Porque de repente nos damos cuenta que nos salió un grano por ahí gigante, o de repente ya tenemos una arruguita más, una cana más, menos pelo, más panza. La ley nos muestra nuestra realidad, ¿sí o no? El espejo. La ley es lo mismo. El objetivo de la ley es matar al hombre, matar su orgullo, matar su esperanza en sí mismo. Déjame decirte algo. A menos de que tú no abandones la esperanza de la salvación en ti, a menos que tú no termines diciendo, yo por mí mismo merezco el infierno, a menos que tú, hermano, quédese aquí conmigo, olvídese las luces, a menos de que tú vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, no hay forma de ser salvo en esta vida. La ley tiene que matarnos. Pero si tú confías en el legalismo también te mata, pero no te da esperanza de salvación. La ley te mata para llevarte a Cristo, y tú vives por la fe en Cristo Jesús. Pero el legalismo te mata mientras que tú crees que encuentras la vida. Tú creyendo que has encontrado el tesoro, te vas a encontrar que estás en pérdida y vas a terminar sufriendo por toda la eternidad. Mientras que la fe da vida, el legalismo, ¿qué hace? Mata. Y finalmente, la fe glorifica a Dios, mientras que el legalismo lo deshonra a nuestro Señor. Versículo 20, uno de los versículos más hermosos que tiene la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve, hermano, Pablo va a enseñar ahora que volver a levantar el castillo de la ley no solamente es una transgresión contra Dios, sino también es una deshonra contra el Señor. Pablo, como habíamos visto, él antes vivía confiando en la ley. Pero Pablo dice en el versículo 20, ¿dónde está ese Pablo que antes confiaba en la ley? Pablo es como si estuviera poniendo aquí su obituario. Lamento informar que aquel santurrón, bonachón, celoso de la ley, aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que desde niño quiso ser salvo a través de su celo de la ley, déjenme decirle que ese hombre ha muerto. Ese Pablo que antes confiaba en la salvación por la ley, ya no está, no vive. Está crucificado juntamente con Cristo. ¿Quién hizo posible esa muerte? ¿Quién fue? Cristo. La cruz de Cristo es la que hace posible nuestra cruz, porque la cruz de Cristo es la que nos da esperanza, una esperanza suficiente como para que nosotros soltemos el legalismo y vayamos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir y vivir tienen que ver con la justificación. ¿A qué tipo de vivir se refiere aquí Pablo? A la justificación de Dios. ¿Cómo llego a tener vida delante de Dios? ¿Por mis obras? No, olvídense, el que creía eso, ya está muerto en una cruz. Ahora si yo estoy vivo
¿Por qué estoy vivo? Por Cristo, porque he creído en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, hermano? Ya no confío en mí mismo, ya no confío en mis obras, ya no confío en lo que yo iba a hacer para ser salvo. Es Cristo, es la vida de Cristo en mí. ¿Tú puedes hacer tuyo este dicho? ¿Es tu realidad? ¿O todavía tú tienes un plan B? Por aquello no vaya a ser que falló Cristo y por ahí entonces me presento mi currículum al Señor. Señor, mira todo lo que yo hice. Mira todo lo que alcancé en ti. No, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora, esto no significa, como decían los místicos, que el espíritu de Cristo y el espíritu de Pablo se fusionaron y Pablo dejó de ser Pablo, sino que era el espíritu de Cristo en Pablo. No. No está hablando, hermano, de que el ser humano cede el control de su vida de una manera que se vuelve una marioneta en las manos de Dios. Porque Pablo sigue diciendo, lo que ahora vivo, ¿quién está viviendo? Pablo. En la carne, esto significa en este cuerpo terrenal, en mi vida, ¿lo hago cómo? Pablo ha tomado la decisión de hacerlo conscientemente en la fe del Hijo de Dios. Y Pablo celebra el amor de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, al considerar la fe de Dios, terminó levantando alabanzas a Dios. Hermano, no hay nada más que honre al Señor que un corazón que confía en el Señor. No hay nada más que honra al Señor. Tú puedes tener la más hermosa de las voces, tú puedes tener la más hermosa de la música, que tus cantos son vacíos si no provienen de un corazón rendido ante el Señor. Pero mira el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué significaría aquí desechar la gracia de Dios? ¿A quiénes se refiere? A los legalistas, aquellos que confían en sí mismos para su salvación. ¿Qué están haciendo con la gracia? Ojo, ¿significa que un cristiano puede ser legalista y cristiano a la vez? No, porque ¿qué está haciendo con la gracia? ¿Por qué tú desechas algo? No lo necesitas. Ahora le invito a que cuando comience el año, hermano, usted haga una limpieza en su casa. Se va a dar cuenta que hay un montón de cosas que no necesita, que estorban. Pues Pablo dice eso. Quien sigue a la ley, desecha, no necesita, le estorba la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si todo lo que yo necesitaba hacer para ser salvo era obedecer la ley, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué? Por las puras, vino a hacer un teatro, o de repente es que como esos actores que salen a escena antes de tiempo y meten la pata. ¿Será que Cristo equivocadamente bajó del cielo cuando en realidad era innecesario? No, hermano. Quiero que observe que cuando tú pones tu confianza en ti mismo para llegar a ser salvo, estás deshonrando el sacrificio de Cristo. Estás diciendo, lo que hizo Jesús no se necesita. No se necesita. Yo soy suficiente. Bástate yo mismo. Yo mismo soy, o en buen peruano, este pechito. La cruz es humillante para el hombre, porque la cruz te muestra que lo que Dios demandaba por tu pecado era impagable para ti. La cruz es humillante porque demuestra
que el sacrificio que nosotros teníamos que hacer era aún la muerte misma. No valía no solamente entregar nuestra vida como esclavo, como se hacía en la antigüedad. Si tú le debías a alguien algo, te tenías que ir esclavo de esa persona. O incluso ni siquiera, hermano, caer en la cárcel durante 80 años, o ni siquiera llegar a ser muerto. Aunque tú murieras, nunca la justicia de Dios iba a quedar satisfecha. Tuvo que morir uno que fue perfecto, que nunca transgredió la ley de Dios, para que el Señor sobre él pusiese el pecado de todos nosotros, para que la ira de Dios fuera descargada sobre él, para que nosotros tuviésemos paz para con Dios. Hebreos nos advierte y nos dice que si nosotros despreciamos la cruz, ni si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio, porque el más alto ya se sacrificó por ti. Y aunque tú hicieras lo que hicieses, no sirve de nada. Por eso es que, hermano, no despreciemos la gracia de Dios, démosle gloria. La cruz, los que están en la cruz son llamados y les nace como fruto glorificar a Dios. Pero los que no están en la cruz, con sus vidas están deshonrando al Señor, y es mejor arrepentirse hoy de ese pecado. Pablo no nos cuenta cuál fue la decisión de Pedro. Quizá porque los mismos Gálatas podían constatar por sus propios ojos de que Pedro seguía estando en la iglesia, no se había alejado de la fe, no había abandonado a Cristo. Y entonces significa que el regaño de Pablo fue bien recibido por el apóstol. Yo me imagino ese día, después de que Pablo regañara a Pedro delante de todos, Pedro se va a haber quedado pensando en las implicancias de sus acciones. Y me imagino que en una balanza en su mente habrá puesto por un lado la fe y por el otro lado la ley. Y se puso a pensar: la fe me justifica, la fe me vivifica, la fe honra a Dios. Y por el otro lado, la ley que me condena, que me mata, que deshonra a Dios. Y hermano, no hay que ser un genio de las finanzas o del mercado para poderse dar cuenta cuál de estas dos opciones tiene la verdadera ganancia, cuál produce ganancia en la vida y cuál produce pérdida. Pedro más adelante, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 15, él diría esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, y escuche bien lo que dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto lo escribió Pedro mucho después de Antioquía. Y llamaba a Pablo como ese rencilloso, ese que me regañó públicamente, ese que me humilló, que se opuso a la infalibilidad del Papa. Nuestro amado hermano Pablo. Y yo me imagino que cuando Pedro estaba escribiendo esto, estaba recordando Antioquía. Y estaba diciendo: y el Señor le dio sabiduría. Pedro puso en la balanza y escogió bien. Esta historia, hermanos, nos muestra que le mostraba a los Gálatas y nos muestra a nosotros hoy que la verdad no pertenece en sí mismo a los apóstoles. Pedro no tenía la verdad en sí mismo. No es que todo lo que decía Pedro por ser Pedro era verdad,
sino que la verdad pertenece a nuestro Señor. Y los apóstoles van a ser mensajeros de la verdad, van a ser verdaderos profetas, entre tanto que se apeguen a esa verdad. Pero cuando el hombre comienza a alejarse de la verdad, solamente puede caer en la mentira. Este pasaje también nos enseña que todos nosotros tenemos que escoger hoy entre la verdad de la salvación por fe y la mentira. Hasta el mismo Pedro tuvo que escoger. Este mensaje, hermanos, nos recuerda que nosotros somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Nos recuerda que si tú ves a tu hermano que se está desviando de la verdad, no debes callarte. Tienes que ir y buscar a tu hermano. Pero también nos recuerda que nosotros tenemos una fe basada en la razón. Tienes que razonar con tu hermano. Nosotros no imponemos a la fuerza la verdad. No hacemos una santa inquisición donde el que no cree como nosotros lo matamos. Nosotros persuadimos a través del razonamiento. Pablo persuadió a Pedro a través del razonamiento. Hoy que tiene la oportunidad de tomar esta decisión, de poner en la balanza tuya la verdad y el error, la mentira y lo auténtico, ¿cuál de las dos opciones vas a tomar? ¿En cuál vas a hacer descansar tu vida? ¿En cuál vas a seguir? ¿Vas a poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿O vas a seguir confiando en ti mismo?